Hola una vez más, aquí estamos con ustedes, bienvenidos a Práctica Test y bienvenidos a la sesión de nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motocicletas. Entonces, continuamos con la lectura. Les recuerdo que estamos en la página 93 ya, hemos avanzado bastante en nuestro audiolibro, ¿cierto? Eh, Versión interesante, ya esta de motocicletas, recordando que es una versión nueva, salía recién el año 2022, ¿cierto? Porque antes era el mismo manual del clase B para la clase C, pero ahora tiene su manual independiente, elaborado por CONACET, que es el que estamos dando lectura y tratando de explicar en sus partes más complejas para que usted pueda asimilarlo de una mejor manera. Entonces, sin más, continuamos con la lectura. Página 93, como ya dije, estamos en el módulo denominado El individuo en el tránsito. ¿De acuerdo? Vamos, y dice así: ¿cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? También les recuerdo que íbamos en el submódulo alcohol, ya dentro de lo que es el módulo individual del tránsito, estábamos en las condiciones, ¿cierto?, que afectan al individuo, específicamente en el alcohol ahora. Ahora veamos cómo varía la tasa de alcohol entonces en la sangre del conductor. Dice, para conocer la tasa de alcohol que tiene en un momento dado una persona que ha bebido, se requiere analizar una muestra de sangre. Eso se denomina alcoholemia, ahí está, ¿cierto? O también puede ser efectuar una prueba espirométrica con equipos especiales usados con este fin por Carabineros de Chile. Y es cierto, la famosa maquinita donde usted insufla aire, ¿cierto? Y ahí también se toma una muestra del alcotest, que se le llama, ¿ya? Seguimos. Un poquito más abajo dice, la cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo a diversos factores. Los principales son, que pueden hacer variar la cantidad, la concentración de la sangre. ¿Ya? Esto sería entonces la cantidad de alcohol que una persona consume, la masa corporal. A menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Esto significa que si dos personas beben exactamente la misma cantidad, aquel que tenga menor peso va a tener una mayor tasa de alcohol en la sangre. Esos son factores importantes que influyen, ¿cierto?, en la concentración del alcohol. El sexo, dicen que igual influye. Existen diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que originan que si un hombre y una mujer que tienen igual peso y beben igual cantidad de alcohol, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcoholemia más alta que el hombre. ¿Ya? Generalmente en estos casos, las mujeres entonces, generalmente, ¿ya?, no siempre, pero generalmente, las mujeres suelen presentar niveles más altos de concentración de alcohol, aunque hayan bebido la misma cantidad en relación a un varón. ¿De acuerdo? Después tenemos resaltado, hay una parte que dice, si dos personas ingieren el mismo tipo y cantidad de alcohol, no necesariamente alcanzan el mismo nivel de alcoholemia ni tampoco experimentan los mismos efectos. Por esto nos pueden decir que el alcohol es muy variable en cuanto a su concentración en la sangre y en cuanto a sus efectos. Tenerlo en cuenta. Depende de muchas circunstancias. Entonces, es muy difícil que dos personas, aunque hayan bebido la misma cantidad, manifiesten la misma concentración o tengan los mismos efectos. Seguimos leyendo. Dice, el tiempo que dura la ingesta, ¿ya?, el mayor valor que alcanza el alcohol en el organismo, punto máximo, dice, de la curva, a la meseta, abajo tenemos un gráfico, ¿cierto? Dice, será mayor si se bebe en poco tiempo, o sea que los intervalos son más cortos, lo bebe rápidamente. Va a ser mucho mayor, dice, el valor que alcanza el alcohol dentro del organismo, ¿de acuerdo? Después sigo leyendo, dice, si se bebe más lentamente, o a intervalos más prolongados, y o se deja pasar tiempo entre una bebida y otra, el tiempo eliminará algo de alcohol antes de recibir más. La figura siguiente muestra un ejemplo en que la persona ingiere alcohol en un periodo de 4 horas y luego duerme durante 8 horas. Entonces, ahí vemos la gráfica más abajo, ¿ya? Y nos muestra una persona, ¿cierto?, que en un periodo de ingestión dice fase ascendente, claro, porque está ingiriendo alcohol en ese momento, cómo se levanta la curva de la meseta, ¿cierto? Y después viene fase nocturna, viene, ¿cierto?, la hora de dormir, ¿ya? En un lapso determinado de tiempo y cómo comienza no a descender la concentración, ¿ya? Interesante entonces ahí analizando esos datos. Pasamos a la página 94, seguimos la lectura y dice así. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido. Hay un punto importante a resaltar y también es una pregunta de examen que puede salir. ¿Los efectos del alcohol son casi inmediatos? Sí, son casi inmediatos. ¿Y se detecta casi también inmediatamente? Sí, también. O sea, como dice ahí, a los 5 minutos después de haber ingerido ya se puede detectar el alcohol en la sangre. ¿De acuerdo? Y sus efectos también son bastante rápidos, con pequeñas concentraciones de alcohol, ¿cierto?
ya hay efectos que pueden ser notados. ¿Ya? Dice, en el organismo la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido hasta llegar a su nivel máximo. Es que se alcanza en promedio a la hora después de haber tomado. Ese es otro punto importante, otro dato. Si bien es cierto, hay efectos inmediatos, ¿cierto? O muy rápidos, una vez que usted ingiere alcohol, a los 5 minutos, que es bastante rápido, son efectos menores en un principio. Pero el punto más negativo o el efecto más alto en la sangre se alcanza aproximadamente una hora después de haber ingerido alcohol. ¿Ya? Una hora después de haber ingerido alcohol, vienen los efectos más altos o la concentración también más alta en el organismo de la persona que está bebiendo. Sigo leyendo. Dice, el cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización. O sea, el proceso normal que hace el cuerpo, ¿cierto? Su metabolismo para poder ir eliminando la sustancia que ingiere. Se calcula que una persona promedio y sana de 70 kilos, una persona promedio, ¿cierto? La presencia de alcohol disminuye a razón de entre 0,10 a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. ¿Ya? Por cada hora, ¿cierto? Aproximadamente va eliminando eso una persona normal. ¿Ya? Nuevamente. Pero hay que tener presente que esta es una cifra promedio, no es algo exacto, que no necesariamente debe aplicarse a usted. O sea, todas las personas somos diferentes, todos los organismos son diferentes, ¿cierto? Hay muchas circunstancias que pueden hacer variar esto, así que no es algo así, digamos, preciso y exacto. ¿Ya? Eso es muy relativo. Dice, la metabolización no se puede apresurar. Este proceso se realiza a un ritmo constante que no se acelera con remedios caseros como un café, comer dulce, fumar un cigarrillo, una ducha fría o ejercicio físico. Con esto, lo único que se logra sea convertir una persona borracha, adormecida, en una borracha despierta. O sea, el alcohol sigue en su sangre. La forma de eliminarlo no es mediante ninguna de estas técnicas que acabo de hablar, que acabo de leer, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Ninguno de estos ejercicios o comer algo, nada de eso, ¿cierto? No se elimina el alcohol de la sangre. Simplemente usted, lo que uno que hace es a lo mejor despertar un poco a la persona, mantener un poco más activo, pero el alcohol sigue en la sangre. ¿Ya? Como dice finalmente, solo el paso del tiempo permite recuperar la sobriedad. Eso significa que es solamente el metabolismo normal, que va, el proceso normal de metabolización del organismo, es el que va finalmente liberando el alcohol al ritmo cierto que el mismo organismo maneja. O sea, usted no tiene forma de apresurarlo con ninguna otra sustancia, ningún otro ejercicio, etc. ¿De acuerdo? Después dice que dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. O sea, ni siquiera dormir podría eliminarlo del alcohol de la sangre si fuera mucho lo que hemos bebido o es mucha la concentración. ¿De acuerdo? Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque uno dice duermo un poco y estoy listo. No, tampoco es una solución. El paso del tiempo, la metabolización del cuerpo es lo que hace que se vaya liberando el alcohol de la sangre. Sigo leyendo. Dice, el alimento ingerido. La concentración del alcohol en la sangre varía según lo mucho o poco que se coma, antes o mientras este se ingiere. El alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa al estómago o a la sangre. Además, el alcohol mezclado con bebidas carbonatadas aumenta la absorción por el estómago. Ya, el alimento, bueno, también vamos a decir que no elimina el alcohol de la sangre. Lo que hace es que reduce que la absorción sea un poco más lenta. Es lo que pase del estómago a la sangre de manera un poquito más lenta, ¿cierto? Porque el alimento es una barrera, pero va pasando igual. ¿Ya? Entonces tampoco podemos decir que el alimento va a eliminar el alcohol, no. Simplemente reduce o hace el intervalo más prolongado del paso del estómago, ¿cierto? Hacia la sangre de la persona. Eso es lo que hace el alimento, ¿de acuerdo? Sigo leyendo, dice, la edad. Los menores de 18 años y los mayores de 65 perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol. Sí, eso es lo que dicen los estudios. Menores de 18 y mayores de 65 años son a quienes más afecta el alcohol. Los efectos del alcohol son más peligrosos en los conductores principiantes, están recién aprendiendo a conducir, los que recién tienen licencia, debido a que aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir por, porque no han tenido las prácticas necesarias. O sea, claro, hay muchos movimientos que en ellos no están inmersos en su memoria mecánica, ¿ya? En su memoria automática, perdón, ¿ya? Entonces, tienen que pensar cada cosa que van a hacer. Entonces, si han ingerido alcohol, este proceso en ellos va a ser mucho más difícil. Por ende, las consecuencias son mayores. El conductor principiante que bebe alcohol tiene muchas mayores consecuencias, mucho más perjudicial. Sigo leyendo, dice, como podría deducir a estas alturas, con tantos factores, es muy aventurado predecir a priori el resultado de una alcoholemia, por supuesto, porque hay muchas variantes, ¿ya? Dice, con una alcoholemia de entre 0,3 y 0,5 gramos por litro, el riesgo de sufrir un siniestro es el doble que si no hubiera bebido. Recordad esa cifra porque es una pregunta del examen.
¿ya? Una alcoholemia. Todos estos cuadritos, un dato, estimados, un dato, todos estos cuadritos que vienen resaltados con una franja, generalmente, lo que tenemos acá, generalmente son preguntas de examen, ¿ya? Dicho eso, continúo explicando. Entonces nos dice que acá en una concentración que es bastante menor a 0, ya está en todo caso bajo la influencia del alcohol, porque ya superó los 0,31. Igual no es una, digamos, una gran cantidad de concentración de alcohol, ¿ya? 0,3 a 0,5, ¿ya? Pero ya hay, ¿cierto? El doble de riesgo de sufrir un accidente como si no hubiera bebido nada. ¿Ok? Ahora bien, subamos la tasa el nivel de alcohol en la sangre, dice. En cambio, si se llega a una alcoholemia de entre 0,5 y 0,8 gramos por litro, el riesgo es 5 veces más que si no hubiera bebido. O sea, sube enormemente, ¿cierto? Con unos cuantos gramos, ¿ya? Sube enormemente, ¿cierto? El riesgo al que se somete el individuo que ha bebido alcohol si se le ocurre conducir un vehículo. Continuamos. Pasamos a la página número 95. Y aquí entramos a lo que es droga y estupefaciente. Seguimos, ¿cierto? En sustancias que puede ingerir el conductor, que obviamente van a hacer que sus condiciones eh, sean deficientes para la conducción, no esté apto, no esté en condiciones aptas. Entonces, las drogas estupefacientes tienen efectos similares a la conducción bajo los efectos del alcohol, ¿ya? Dice así: el mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial del consumidor y otros factores. Bueno, el primer punto importante a resaltar de este párrafo es que las drogas afectan directamente al cerebro. Y del cerebro, ¿cierto? Se eh, dirigen muchas de nuestras capacidades, como las que estamos viendo ahí, se pueden leer, ¿ya? El cerebro entonces comanda todas estas capacidades que se pueden ver ahí. Aparte de eso, también las drogas, ¿cierto? Dependiendo del tipo que sean, ¿cierto? Puede diferir, ¿ya? En el mecanismo de acción que tengan, no todas van a dar los mismos efectos en las mismas personas. Esto también va a depender de la cantidad consumida, del acostumbramiento que tenga el consumidor en su historial, ¿cierto? Y otros factores más. O sea, también los efectos pueden ser variables, ¿ya? Pero tomar en cuenta que los efectos se presentan entonces en el cerebro, ¿ya? Sigo leyendo, dice, las drogas generan dependencia física y psicológica. Claro, usted pasa a ser dependiente después de esto. Dice más abajo, algunas de las drogas ilegales más consumidas en la actualidad son marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. El consumo de ellas, además de constituir un riesgo para su salud, conllevan peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos, ¿ya? Aquí vamos viendo los diferentes tipos de droga y cuáles serán los riesgos, cómo se asocian, ¿de acuerdo? Entonces, hay riesgos reales, hay que ser consciente de esto, porque aparte de su salud, y aparte de afectar a su salud como persona, también llegar a conducir bajo el efecto de esta sustancia, ¿cierto? Supone un riesgo muy alto. Depende, vamos a ir viendo una a una. Empecemos con la marihuana, bastante conocida, ¿cierto? Viendo qué es lo que nos dice. Marihuana, entonces, se clasifica como depresor, alucinógeno no estimulante, no es estimulante, ¿ya? Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis, el tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. O sea, pueden variar dependiendo de esos factores que acabo de mencionar. Después dice, las principales consecuencias de su consumo son, primero, se altera la percepción del entorno, como por ejemplo los colores. Los colores varían, ¿de acuerdo? Se altera también la percepción del tiempo, del espacio y de la velocidad. Se calculan peor las distancias. Hay problemas de cálculo, ¿cierto? De distancia y de espacio. Algo muy importante al conducir. Usted siempre debe andar calculando los espacios cuando está circulando en la vía pública, ¿cierto? Siguiente, dice, cuesta mantener la concentración, por lo que existe una gran probabilidad de tener una distracción al volante, ¿ya? Se distrae con mucha facilidad. Aumenta el tiempo de reacción y por ende la distancia de tensión ante una situación de riesgo. Y por último, dice, produce fuerte somnolencia. Ahí tenemos entonces los principales efectos de la marihuana. Se mueve otra, pasamos a la página 96 también. La cocaína, ¿qué nos dice la cocaína? Dice,
Es un estimulante cuyos principales efectos son, veamos, primer punto, produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. Un comportamiento competitivo, la cocaína entonces nos estimula, nos hace estar más activos, por ende, ¿cierto? Tendemos a la competencia, incluso a la agresividad. Siguiente punto dice, el comportamiento de quien la consume puede volverse impulsivo, lo que provoca cometer grandes errores al volante. Se sobreestiman las capacidades, lo que conlleva a asumir mayores niveles de riesgo, cometiendo más infracciones y conduciendo de forma peligrosa. Y al final dice, la percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración, pudiendo sufrir distracciones fácilmente. Son los efectos más importantes de la cocaína. Vamos a la pasta base. Esta es una droga que se llama droga de diseño, muy adictiva, muy adictiva. ¿Por qué se llaman drogas de diseño? Porque es una mezcla de otras drogas. Leamos entonces, dice. Los efectos de la pasta base de cocaína, PBC, dependen de tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otros. ¿Ya? El efecto después de fumar es rápido e intenso. O sea, aparece rápido el efecto. Aparece en un lapso de segundos y dura algunos minutos. Al consumirla se pueden distinguir 4 etapas. ¿Ya? Etapa de euforia, caracterizada por un estado de euforia, disminución de inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, intensificación del estado de ánimo, cambio de los niveles de atención, hiperexcitabilidad, hiperexcitado, falsa sensación de capacidad y competencia, aceleración en los procesos de pensamiento, disminución de hambre, sueño y fatiga. Etapa de disforia, pasamos a otra etapa, sensación de angustia, depresión, inseguridad, tristeza y apatía, entre otros. También se produce un deseo incontrolable de seguir fumando. Siguiente etapa, en la que la persona empieza consumo ininterrumpido, o sea, es capaz de interrumpirlo, ¿ya? Cuando aún tiene dosis en la sangre para evitar la disforia, el efecto anterior que ya habíamos visto. Etapa de psicosis y alucinaciones, pérdida del contacto con la realidad, lo que puede darse después de días, incluso semanas del consumo, pudiendo durar semanas o meses. Se sufren alucinaciones sensoriales que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o cutáneas. ¿Ya? Vemos que las alteraciones son bastante fuertes, ¿cierto? Sobre todo en la etapa de psicosis. Seguimos leyendo, más abajo dice, en todas sus etapas los riesgos para la conducción son altos y evidentes. Entre los efectos físicos destacan falta de coordinación, mareos, dilatación de las pupilas, temblores, náuseas y vómitos. ¿Ya? Entonces, en todas las etapas del consumo de la pasta base, el conducir es un riesgo demasiado elevado. Pasamos a la página 97, seguimos con los tipos de drogas, describiendo sus efectos, y pasamos ahora al éxtasis. Dice, es posible experimentar ilusiones ópticas como flash en la periferia del campo visual, ¿cierto? Digamos, pantallazos, luces, ¿cierto? En la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas, bruscas y peligrosas. ¿Ya? El éxtasis puede generar las siguientes manifestaciones: periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto, mayor tendencia a los deslumbramientos, o episodios de visión borrosa, dificultad para mantener la concentración y episodios de depresión o ansiedad. Y una vez que desaparecen los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. Una vez que los síntomas ya están fuera, el agotamiento, ¿cierto?, pasa a ser bastante profundo en la persona. A modo de resumen, efectos psicofisiológicos. Acá tenemos una tablita que nos da un resumen de los efectos de esta droga. Dice, efectos fisiológicos. Dificultad de atención, lo presentan la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Alteración sensorial, igual en todos estos tipos de drogas. Lo mismo con la alteración motora, lo presentan todas las drogas. La impulsividad, casi todas menos la marihuana. La marihuana es depresora, entonces al ser depresor nos calma más. No nos daría ese efecto de impulsividad. Lo que es la cocaína, el éxtasis y la pasta base, sí. Alteración, velocidad de pensamiento, o sea, el pensamiento desconectado, ¿cierto? O fuera de tiempo, también nos dan, todo este tipo de drogas nos dan ese efecto. Afecciones cardíacas, todos este tipo de drogas nos dan ese efecto. Manifestaciones en la conducción, veamos ahora. Dificultad para calcular distancias, todas estas drogas nos dan esa dificultad, no percibimos bien la distancia. Distracciones al volante por falta de concentración, todas estas drogas nos producen ese tipo de efecto. Aumento del tiempo de reacción, o sea, reacciones lentas,
Solamente la marihuana, como ya dijimos, una droga depresora, es la única que nos puede dejar, ¿cierto?, con reacciones lentas, no así las otras drogas, ya que podemos decir que nos activan más. Pánico durante la conducción, generalmente lo manifiesta el éxtasis. ¿Ya? Alteración de percepción del entorno, todas estas drogas nos manifiestan una alteración del entorno, de la realidad. ¿Ya? Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores, salvo la cocaína, pero la marihuana, salvo la marihuana, las demás drogas, lo que es la cocaína, el éxtasis y la pasta base, sí, nos dejan en un comportamiento agresivo y competitivo hacia los demás conductores. Impulsividad para enfrentar imprevistos, lo mismo sería la cocaína, el éxtasis y la pasta base, nos manifiesta ese tipo de actitud. Muy bien, dejamos el cuadrito, pasamos a la página número 98. Vamos, dice, por último, recordemos que todos estos cuadritos que están resaltados generalmente aparecen como pregunta del examen, ¿de acuerdo? Leo entonces, dice, de lo anterior se puede concluir, si ha consumido cualquier droga, está con mayúsculas y bien grande, dice, no conduzca, así, tajante, no conduzca. Cualquier tipo de droga, ¿cierto?, que usted haya ingerido, que haya consumido, no debe conducir, por ningún motivo. Siempre debe recordar que todo consumo implica un riesgo, o sea, no hay consumo que no tenga riesgo, o sea, aunque sea pequeño, cuidado, aunque sea pequeño. Por último, dice el segundo punto, sepa que esperar que los efectos desaparezcan, o sea, menores, no es la solución, ¿cierto? Los efectos pueden, ¿cierto? Quizás pueden pasar, ¿ya? Pero hay efectos después, rebote o el síndrome de abstinencia que pueden durar mucho igual, ¿ya? Usted puede dejar de consumirla, pero los efectos igual duran mucho a veces. Bien, dejamos las drogas y pasamos a un segundo elemento, sustancia, igual tiene un efecto sobre el conductor, que son la situación de las enfermedades y también los fármacos. Acá vamos tanto a enfermedades, que son situaciones que cualquiera puede sufrir, cualquier persona, ¿cierto?, de manera involuntaria, y fármacos que esta persona pueda consumir para ciertos tratamientos, ¿cierto?, de salud. Dice así, entre las drogas que aumentan el estado de vigilia se encuentran también las anfetaminas. Estas producen un exceso de actividad y buen humor, que por lo general trae como consecuencia una efímera y fuerte sensación de autoconfianza. Al poco tiempo, su consumo tiene efectos tales como irritación y falta de capacidad de concentración. Son los efectos después de cierto rebote. ¿Ya? Los agentes somníferos, al igual que los sedantes, pertenecen al grupo de productos que reducen el estado de vigilia. Su consumo produce una sensación de relajamiento y amodorramiento, ¿cierto? Como la pesadez, ¿de acuerdo? Relajamiento. Cuando son consumidas durante largo tiempo, con frecuencia provocan en la persona una especie de apatía, y en casos extremos puede conducir a la inconsciencia. Wow. Esto entonces con algunos fármacos, ¿cierto? Como agentes somníferos, como anfetamina, etc. Seguimos leyendo. Dice, riesgos de enfermedades y medicamentos en la conducción. ¿Existe el riesgo si usted padece algún tipo de patología o de enfermedad? Por supuesto. Y medicamentos que puede estar consumiendo también asumen riesgo de la conducción. Dice así, cada día existe mayor conciencia social de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o de la droga, ¿cierto? Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos. Tampoco se tiene conciencia de los riesgos que pueden tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. Todo esto, entonces, tiene efectos, por supuesto que sí, una enfermedad que se puede padecer o los medicamentos que se estén consumiendo. Sigo leyendo, y abajo dice en azul, dice algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Así es, algunos medicamentos llevan ese efecto. Sigo leyendo. Con mayor o menor frecuencia, todos han sufrido y probablemente seguirán sufriendo enfermedades. No todas ellas revisten los mismos riesgos para la conducción. ¿Ya? O sea, todos en algún momento hemos tenido algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Quizás lo vamos a seguir padeciendo. ¿Ya? Algunas pasajeras, otras más permanentes, etc. Otras con las que tenemos que arrastrar seguramente el resto de nuestra vida. ¿Ya? Pero no todas revisten los mismos riesgos para la conducción, o revisten riesgos. Hay algunas que no. Por ejemplo, vean, los trastornos neurológicos son los que tienen mayor riesgo de ocurrencia en siniestros. Trastornos neurológicos. Seguidos de adicciones a medicamentos, de forma similar a la adicción a la droga. O sea, se puede desarrollar una adicción al medicamento, por supuesto, muy similar a lo que sea una adicción a la droga. Y la diabetes, también la diabetes, ¿cierto?, puede ocasionar
falencias, ¿cierto?, en las capacidades para poder conducir. Sigo leyendo. Otras patologías que revisten el riesgo de la conducción son las enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. También, obviamente, que nos van a manifestar una disminución de nuestras capacidades para la conducción. Si usted tiene alguna enfermedad, es su responsabilidad preguntar a su médico tratante acerca de la consecuencia y riesgos de conducir con su patología. Esto le permitiría tomar las precauciones necesarias para evitar sufrir un siniestro. De la misma manera, si debe ingerir medicamentos por prescripción médica, debe informarse sobre los posibles efectos de los mismos. En la conducción, dice, consultando a su médico tratante o leyendo la información que se encuentra en el prospecto del medicamento. Ok, muy importante que si usted ha sido sometido a algún tratamiento, a tener que ingerir algunos determinados medicamentos, ¿cierto? Sobre todo si son prolongadas la ingesta de estos medicamentos, siempre usted debe consultar a su médico, hacerle ver que usted conduce, usted es conductor, quizá usted trabaja conduciendo, este es su rubro de trabajo, entonces usted con mayor razón debería preguntar, consultar, hacerle ver cuál es su actividad y si usted va a poder seguir conduciendo, ¿ya? O bajo qué condiciones, si es que él le dice que sí, que puede conducir, ¿de acuerdo? Es muy importante acá el consejo médico. ¿Ah? Lo que el médico determine es muy, muy importante. Pasamos a la página 99 ahora. Seguimos en el mismo tema, el mismo módulo que es el individuo en el tránsito, pero ahora pasamos a las enfermedades propiamente tal que pueden afectar la conducción. ¿Ya? Enfermedades que pueden afectar la conducción y dice así. El conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en un buen estado. ¿Sí? Óptimas condiciones, ¿cierto? Lo contrario a eso sería condiciones deficientes. ¿Ya? Veamos el cuadrito que tenemos acá y lo que nos va explicando. Dice, enfermedades con mayor riesgo de afectar nuestras capacidades para conducir un vehículo. ¿Ya? Ya sabemos que las enfermedades afectan, pero ¿cuáles son las que pueden ser más perjudiciales para conducir un vehículo? Eso lo vemos ahora. Enfermedades cardíacas. ¿Ya? Y ahí tenemos los tipos de enfermedades cardíacas como hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca, rinitis alérgica, gripe, resfriado común, perdón, me pasé de largo, perdón. Insuficiencia cardíaca, hasta ahí llegamos, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Posible riesgo, ¿cierto?, para el tránsito de que una persona con estas patologías conduzca. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Dice mareos, pérdida repentina de conciencia, pérdida de atención. Angina del pecho dice pérdida de concentración, infarto. Se desaconseja conducir hasta 3 meses después de haber sufrido un infarto. Insuficiencia cardíaca dice alta de concentración, somnolencia. Eso. Vamos con otro tipo de enfermedad. Enfermedades respiratorias. Como por ejemplo, acá sí entra la rinitis alérgica, la gripe, el resfriado común, el asma bronquial, la bronquitis crónica, la apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser entonces las consecuencias de conducir un vehículo con estas patologías? Dice pérdida de atención, pérdida de concentración, menor coordinación visual y irritación ocular, pérdida de atención, pérdida de concentración, somnolencia en la gripe común, en el asma bronquial, pérdida de atención, dificultad de movimiento, bronquitis crónica, pérdida de atención, apnea obstructiva, pérdida de atención, somnolencia. Hasta ahí quedamos entonces con lo que son las enfermedades respiratorias. Y ahora vamos a las enfermedades neurológicas y trastornos mentales, que se dice que pueden ser las peores, ¿eh? Las neurológicas. Acá tenemos la epilepsia, la depresión y los trastornos de ansiedad. La epilepsia nos puede traer consecuencias como la pérdida de concentración, descoordinación de movimiento, posibilidad de ataque repentino. Imagínense un ataque de epilepsia al volante. Sería terrible. La depresión nos puede acarrear consecuencias como distracciones, ensimismamiento, dice, somnolencia, lentitud de movimiento, comportamiento errático o imprevisible. Y los trastornos de ansiedad nos pueden llevar a la impulsividad, a la pérdida de concentración, la pérdida de atención y también la agresividad. ¿Ya? Ahí tenemos entonces algunas de las principales enfermedades y cuáles pueden ser sus consecuencias si una persona conduce padeciendo. ¿De acuerdo? Dice que los efectos pueden ser peor o más negativos, dice, principalmente en la fase sintomática, o sea, cuando se están sufriendo los síntomas, y si no hay el tratamiento debido. Eso lo dice al final. Ahora sí pasamos a la página número 100.
Vamos en la página número 100 de nuestro manual. ¿Ya? Y dice así, seguimos leyendo sobre el mismo tema de las enfermedades. Dice, si usted tiene una enfermedad crónica, puede disminuir el riesgo de sufrir un siniestro. ¿De qué manera puede disminuir este riesgo de sufrir un siniestro si usted padece una enfermedad y quiere conducir? Primero que nada, conociendo bien su enfermedad, justamente, conozca cuál es su enfermedad, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, etc. Segundo punto, conociendo los efectos secundarios de los medicamentos que usted consume para esa enfermedad. ¿Qué más? Sabiendo reconocer los síntomas de una crisis y sabiendo cómo actuar. Evitando situaciones desencadenadas por una crisis. Evitando conducir durante una crisis o en una fase aguda de la enfermedad. No modificando y abandonando el tratamiento sin prescripción médica. O sea, usted no puede abandonar los tratamientos sin prescripción médica. No consumiendo alcohol mientras consuma medicamentos. Consultando con su médico tratante los riesgos de su patología para una conducción segura. O sea, siempre nuevamente preguntamos a nuestro médico, ¿cierto? Cómo están nuestras condiciones, si es posible poder conducir o no, y bajo qué circunstancias podemos conducir si él lo autoriza. Ya pasemos a otro tipo de enfermedad, bastante común, sobre todo en tiempos de primavera, que son las alergias respiratorias. ¿Ya? Dice, los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un resfrío común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, a veces varios seguidos, estornudos, ¿cierto? Fatiga y dolores de cabeza, entre otros. Son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir, pareciendo una alergia. Sigamos leyendo. Dice, hay antecedentes de que algunos de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito, entre otros. Claro, parece que fuera como una patología quizás no tan importante, no tan agresiva, pero sí, tiene sus consecuencias, y sobre todo si usted está al volante. ¿Ya? Sigo leyendo. Además, los antihistamínicos ingeridos, que es lo que se toma para tratar la alergia, ¿cierto? Son los antihistamínicos, no olvidar, ¿ya? Esta pregunta igual sale por ahí en el manual, en el examen, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas puede provocar una mayor somnolencia durante la conducción. O sea, el medicamento que usted ingiere para tratar esta patología de alergia también puede ser muy perjudicial en el momento de conducir porque principalmente provoca somnolencia, ¿ya? Sueño. Sigo leyendo. Es importante saber que esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad al conducir. En un viaje por carretera circulando a 90 kilómetros por hora, que es bastante fuerte, durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros sin que pueda estar atento a las condiciones de la vía. ¿Cuántos metros se podía llegar a recorrer durante más de 10 estornudos? Usted puede sacar las conclusiones. Imagínense. Y usted sabrá que cada vez que estornudamos, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Es imposible estornudar con los ojos abiertos prácticamente. No sé si alguien del mundo lo podrá hacer, pero eso es muy imposible. Entonces usted está cerrando sus ojos y está cortando su campo visual. Imagínense, si tiene estornudos seguidos, está cerrando los ojos mientras conduce. Está cortando su campo visual. Ten en cuenta. Bien, salimos de la página 100. Continuamos con el mismo tema, el individuo del tránsito. Pasamos ahora a la fase consejos. Dice, consejos útiles para conductores alérgicos que sufran de esto constantemente. Y dice, intentar no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar la crisis, ya que contienen polen, por supuesto, sobre todo en primavera. Sobre todo si usted va por campo, zonas boscosas. Esto va a ser sí o sí, por lo mismo si usted es alérgico, trate de no abrir las ventanillas en su viaje. Siguiente, dice, cuidado con el uso de aire acondicionado. Los chorros directos podrían provocar crisis alérgica. Veamos hacia dónde está también apuntando, ¿cierto?, la ventilación de nuestro vehículo. Hacia los pies, hacia el parabrisas o hacia nuestro rostro. Tratar de que las personas alérgicas no apunten hacia su rostro, ¿cierto?, la tobera, la abertura del aire, ¿cierto?, del aire, sea del aire acondicionado o de la calefacción. ¿Ya? Sigo leyendo. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo. Hacer limpiezas con frecuencia, en particular si se transportan animales. Intentar no realizar viajes demasiado largos, de no ser posible, consultar a su médico tratante la posibilidad de variar los medicamentos
o de retrasar una dosis, ¿ya? Eso en caso de que tengamos que sí o sea hacer un viaje largo conduciendo, comunicarse a nuestro médico, ¿cierto? Para ver si él puede cambiar quizás el medicamento para este viaje o quizás aplazar las dosis, ¿ya? Sigo leyendo. Dice, usar lentes de sol, ya que protegen los ojos de alergia. Por supuesto que sí, porque también podemos tener cierta alergia en los ojos, en la vista. Esto también forma parte de esta patología, entonces tratar de usar unas gafas, unos lentes de sol que nos protegen. Sigo leyendo. Evitar conducir de noche por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen, ¿ya? Y el último punto nos dice no automedicarse. Siempre, siempre consultar al médico, no automedicarse, consultar siempre un médico. Consejos de amigos y familiares pueden no recomendar el medicamento más adecuado. O sea, una vez se deja llevar porque el amigo o el familiar nos dice qué es lo que tenemos que tomar. Ellos no son médicos, yo creo que ese consejo no es muy acertado. ¿Okay? Muy bien. Eso entonces, estimado, con las enfermedades. Las enfermedades que podemos padecer. Continuemos, ahora pasamos al estrés. También es un tipo de un cuadro, ¿cierto? Una condición que podemos sufrir en algún momento, ¿ya? O de forma más permanente algunos que otros. Dice, el estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. O sea, nuestro mismo organismo se defiende manteniéndonos en esa condición, en ese nivel, ¿ya? Por situaciones, ¿cierto?, amenazantes, de miedo o que demanden esfuerzo. En este sentido, las reacciones de estrés pueden ayudar a superar determinadas situaciones adversas. Sin embargo, si la situación se mantiene durante mucho tiempo, puede sufrir trastornos de sueño, ansiedad, problemas digestivos o incluso infarto. ¿Ya? O sea, si usted se mantiene en un grado de estrés constantemente, ¿qué va a pasar? Va a estar siempre en alerta. Entonces, cuando el estrés llega a pasar o llega a bajar, ¿ya? Va a sobrevenir el trastorno del sueño. O sea, usted va a tener necesidad irresistible de descansar, de dormir. También puede tener ansiedad, problemas digestivos o incluso infarto, porque su cuerpo estuvo sobreexigido durante algún tiempo. Entonces podemos decir que el estrés es bueno hasta cierto punto, pero permanecer constantemente con estrés no es bueno. Sigo leyendo. El estrés dice implica que la energía psíquica se convierte en angustia, ¿ya? Lo que estamos pensando, energía psíquica, se convierte en angustia, provocando reacciones incorrectas. En lugar de concentrar las fuerzas en la solución de un problema difícil, el estrés empeora la conducta orientada a la solución del problema. No obstante, es importante recordar que no todo el estrés tiene que ser necesariamente negativo. O sea, me están diciendo que hay estrés positivo. Por supuesto que sí, ya lo vamos a ver. Dice, cierto grado de estrés puede contribuir al mejorar el rendimiento. O sea, se recomienda que cierto grado de estrés ayude a que el conductor vaya más atento y tenga mejores reacciones. Cierto grado de estrés controlado del conductor. Muy diferente a un conductor demasiado relajado o con un tremendo exceso de confianza, cierto, y relajamiento, lo cual es un riesgo. Entonces, cierto grado de estrés usted le puede hacer quizás enfocarse y preocuparse más de lo que está haciendo en el tránsito. Reacciones más rápidas, quizás también. Seguimos leyendo, dice, la influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés radica en que el conductor puede tener reacciones impulsivas o reducir su campo de atención, aferrándose a las personas a ciertos pensamientos o acciones. Entonces, se ve afectado por cierta rigidez cerebral y muscular. Claro, estamos cierto nosotros teniendo permanentemente algún tipo de pensamiento negativo, algún tipo de pensamiento quizás no agradable para nosotros, que lo estamos cargando de energía y nos aferramos a aquello, ya, eso obviamente que nos va a sacar de nuestras condiciones normales. Entonces, quizás nos va a ir dejando con rigidez en nuestro cuerpo, la tensión nerviosa va manifestando esto, rigidez cerebral y muscular. Bien, aparte de distracciones, porque no estamos 100% conectados con lo que estamos haciendo, en la conducción en este caso. Sigo leyendo. Otra forma de reaccionar a causa del estrés es el rendirse, o sea, como que me doy, ¿ya? La sensación de fracaso se convierte inconscientemente en el sentimiento dominante y quien conduce se muestra pasivo y en el peor de los casos alejado de sí mismo y contemplando el desarrollo del acontecimiento como si fuera un espectador. A ver, voy a explicar esto porque es muy interesante, es una muy buena técnica también a utilizar. Voy a dar algunos ejemplos. Supongamos que en alguna oportunidad usted se siente muy, pero muy estresado porque, pongámoslo, despidieron del trabajo.
¿ya? Una situación bastante lamentable que ojalá a nadie le ocurra, pero ocurre, pasa en el día a día. Ya lo despidieron del trabajo, usted está sin trabajo en este momento y se le viene, ¿cierto?, toda la carga psicológica de preocupaciones, ¿cierto? Usted se abruma, tiene todo este cuestionamiento, ¿ya? Y la mente se enfoca en ello y le da vueltas una y otra vez. Conducir en esta situación, obviamente, es altamente peligroso por lo que ya hemos comentado. Ahora, una técnica, una forma de reacción para minorar esto, para contrarrestar esto, ¿cuál sería? Dice rendirse. Por ejemplo, sí mismo decir, ya, me echaron. ¿Vieron qué más le voy a hacer? Ok, esto está hecho ya, no hay vuelta atrás, me doy y voy a ver qué ocurre y me voy a tratar de revestir de nuevo impulso, de nuevo ánimo para empezar a ver el tema del trabajo. Pero este capítulo lo doy por cerrado, estamos despedidos. Este capítulo está por terminado. Nos rendimos ante la situación y la miramos desde afuera como si fuéramos un espectador. ¿Qué ocurre ahí? El sentimiento dominante pasa a ser un sentimiento pasivo, de rendición, de ya, ok, fue, está, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese momento nos tendemos a relajar y contemplamos ese hecho puntual desde fuera. Le quitamos energía, por así decirlo. Y de esa manera podemos enfocarnos nuevamente en situaciones como la conducción y tener, ¿cierto?, una actitud más relajada del volante, pero también enfocada a lo que estamos haciendo. Sigo leyendo. También existe la posibilidad de que una persona bajo estrés pueda tener reacciones de pánico. Cuando esto es muy acentuado, ¿cierto? Una persona bajo estrés podría tener reacciones de pánico, entrar, ¿cierto?, en pánico la persona, ¿ya? Alterarse. Los sentimientos se apoderan de ella efectuando una serie de acciones innecesarias o simplemente inadecuadas. O sea, imaginémonos que esta crisis de pánico les da mientras está el volante. Wow. Un conductor dominado por el pánico no tiene posibilidad de resolver por sí mismo la situación. O sea, no podría seguir conduciendo. Es así de simple. Pasamos a la página 102 con el mismo tema. Dice así: todos estos estados son extraordinariamente graves. Siempre se debe evitar conducir cuando se presentan síntomas de estrés, así como también se debe tratar de no llegar a situaciones de estrés mientras se conduce. O sea, que usted esté, mientras esté en el volante, en ese momento le venga la situación de estrés por alguna situación, evitarlo, tratar de que eso no se haga. ¿De acuerdo? Ya. Y lo último que vamos a ir leyendo, y con esto vamos a ir terminando, nos habla acerca de la depresión, que también es una condición que podemos sufrir las personas en determinados tiempos y de alguna forma más permanente que otra. Dice así: la depresión es una enfermedad muy frecuentemente en nuestra sociedad. Su principal característica es sufrir una alteración del estado de ánimo que trae como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. En caso de sospechar que usted está padeciendo una depresión, debe acudir a un especialista lo más rápido posible, de forma que ésta determine la terapia a seguir. La depresión puede provocar ideas suicidas. Existen antecedentes de intervención en siniestro de tránsito de personas con esta patología. O sea, que se podría llegar a pensar que buscaron el siniestro a propósito, por esta quizás idea suicida del conductor. Terrible. Además, la depresión influye, dice, sobre las capacidades para conducir un vehículo. ¿Ya? En efecto, vea, los cambios de estado de ánimo provocan que el conductor esté sumergido en sus pensamientos y no en las condiciones del tránsito. O sea, se abstrae solamente a sus pensamientos. No existe la misma preocupación por parte del conductor en buscar información del entorno, por lo que podría demorar en detectar situaciones de riesgo, como un peatón que ingresa a la calzada. O sea, descuida el entorno de cierta forma, ¿cierto? No está atento a todo lo que debería estarlo en condiciones normales. Siguiente punto, dice: la depresión conlleva mayor probabilidad de sufrir estados de somnolencia y de fatiga, por lo que no se recomienda conducir de noche, ni durante mucho tiempo, ni en entornos monótonos. Una persona con depresión puede alterarse con facilidad ante algunas circunstancias y reaccionar de forma impulsiva o desproporcionada ante los demás usuarios de la vía. La depresión produce inseguridad, lo que facilita cometer errores y comportarse de forma inesperada al conducir. Normalmente se consumirán medicamentos que también pueden afectar la capacidad para conducir. Ten en cuenta entonces todos estos efectos con la depresión. Quedamos en la página 102. Temas muy interesantes a tener en cuenta, ¿cierto? De cómo esto interfiere en las capacidades del individuo. Entonces, recordemos que estamos en el módulo, en el individuo del tránsito,
página 102 de nuestro texto. Hasta aquí quedamos. Gracias por su atención. Soy Mauricio en Práctica Test para nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motocicleta. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima sesión.